Origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es María de Los Ángeles Chaile y es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia Autopsia Psicológica en la Investigación Criminal. Es un placer para mí recibir y presentar a nuestra docente, la magíster Alma María Segovia Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, buenas tardes, maestro, procedo a leer su reseña rápidamente. Es licenciada en Psicología y licenciada en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Cuenta con un magíster en Psicología Clínica y en Neuropsicología Infantil y del Adolescente. Es integrante honoraria de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Es presidente del campo psicojurídico de capacitación e investigación con sede en Paraguay, así como tutora de diversos libros. En este momento cedo la palabra a nuestro docente, la magíster Alma María Segovia Ramírez. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias, María de los Ángeles, por la presentación. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la autopsia psicológica, cada vez más requerida en nuestros ámbitos, cada vez también más conocida por los juristas, por los defensores, abogados y fiscales que ya la van tomando en cuenta como una herramienta pericial muy útil y muy necesaria a la hora de esclarecer los hechos. Comenzamos un poco ilustrando aquí, mostrando el libro de la doctora Teresita García, que bien sabemos es pionera en la materia, una de las pioneras, y es también autora de varios libros, entre ellos este que vemos en pantalla, que se denomina Los muertos hablan. Dentro de esta obra de ella de pericia de autopsia psicológica, muy interesante, muy importante también.
que les invito a adquirir en algún momento. Pasando a la siguiente, podemos hablar ya de la víctima. La víctima no es únicamente un objeto inanimado, la víctima es un elemento pericial, un elemento de investigación sumamente importante. Por eso es que dentro de su papel, dentro de la investigación, es activa, por más de que estamos hablando de una persona fallecida, por más que estemos hablando de que existe que es una investigación post-mortem, el papel de la víctima es fundamental en esta dinámica del asesinato, por ejemplo, o en la dinámica de esclarecer los hechos que acontecen y que requieren, por supuesto, de esta herramienta pericial. La siguiente. Entonces aquí podemos hablar o podemos definir lo que es la autopsia psicológica, hablando de ella podemos decir que se utiliza en casos donde las investigaciones de muertes dudosas o equívocas son analizadas para descartar si se trata de un suicidio o de un homicidio o de un accidente, por supuesto. Esa es la finalidad, ese es el objetivo de esta herramienta pericial, que se aplica o que es aplicada a través de un equipo técnico. El ente que realice o que cuente con esta herramienta y que desee aplicarla debe contar con un equipo de profesionales, deben tener o contar en su estructura con profesionales de la psicología, profesionales de la medicina, médicos forenses, psicólogos forenses, también pueden haber profesionales de trabajo social, abogados, entre otros, o bien dentro de un equipo de criminalística, por ejemplo, de la policía, en caso de que la Fiscalía o el Ministerio Público no cuente con esos profesionales o no cuente con la totalidad del equipo técnico a integrarse para llevar a cabo una autopsia psicológica. Por supuesto que las personas o los profesionales que lleven a cabo la autopsia psicológica, que sean los peritos designados, deben estar debidamente entrenados para llevar a cabo esta exploración retrospectiva de la muerte de una persona. Quiero también conceptualizar lo que la doctora Teresita nos dice acerca de la autopsia psicológica. Es una exploración retrospectiva e indirecta de la persona fallecida. Es uno de los conceptos más sonados o más utilizados cuando se trata de definir autopsia psicológica. También tenemos a otros autores que, por ejemplo, Proenga en el 2001 hablaba o valoraba la autopsia psicológica como una reconstrucción retrospectiva de la historia de la vida del muerto, donde hay que estudiar los detalles físicos, psicológicos, ambientales, para determinar la forma de la muerte y la influencia de la víctima en su propia muerte. Eso también es muy importante, es fundamental tener en cuenta cuál pudo haber sido la ruta que recorrió la víctima para convertirse en víctima y por qué terminó de esa manera o por qué tuvo ese desenlace. Entonces, nuevamente, para que nuestro concepto vaya quedando claro, podemos decir que la autopsia psicológica es la reconstrucción socio-psicopatológica post-mortem mediante la cual se trata de identificar las huellas psicológicas para tratar de dar forma o definir el estado mental en el momento de haber sido ultimada o de haber pasado o de haber sufrido un accidente o de haber pasado de haber cometido un suicidio. También es importante a través de los diversos elementos que nos proporciona la técnica poder determinar cuál es el estado de indefensión de esa víctima, qué es lo que le pasó para poder llegar a encontrarse de manera desventajosa o en desventaja y cometer suicidio o terminar siendo víctima de un asesinato.
Toda la información que se pueda recoger va a ser sumamente importante. Esa información que podemos colectar a través de, por ejemplo, en las redes sociales, las personas que se encuentran en contacto o se encontraron en contacto con la víctima, por ejemplo, parejas, también padres, amigos, familiares, otros familiares, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de alguna actividad extra que la persona esté involucrada y que también puedan aportar elementos muy importantes. También la información se puede recoger de las historias clínicas, de los informes psicológicos previos, de los informes psiquiátricos que la persona tenga o que se tenga acceso, por ejemplo, que se pueda contar con esos elementos para que de esa manera ir analizando todos los componentes o todo lo que haya dejado la persona como evidencia para poder reconstruir justamente su historia y lo que le pasó en este tiempo. Hablamos entonces ya de concepto, que es la autopsia psicológica, cómo se desarrolla en este momento. Vamos a ir viendo un poco el desarrollo de la autopsia psicológica. Es importante que el perito o la persona el profesional que va a realizar la autopsia psicológica, que es designado a realizar la autopsia psicológica, sea notificado, por supuesto, mediante un formulario. Aquí nosotros le llamamos oficio. Puede ser también un acta de designación de perito, podría ser también una notificación del mismo juzgado que lo designa como perito. De hecho, que el juramento se lleva a cabo en muchas legislaciones con el juez o en el despacho del juez, es el quien admite al perito para poder actuar en la causa. Pero también, si esta herramienta pericial va a ser utilizada por la fiscalía y es la fiscalía la que cuenta con ese equipo de trabajo, la fiscalía es la que mediante un oficio, un formulario o un acta de designación va a convocar a su perito para que realice la pericia. Esta parte, vamos a decirle, de procedimiento es muy importante porque es lo que nos va a dar como peritos la herramienta para poder actuar, porque si no estaríamos inclusive cometiendo una falta, porque si es que nadie nos convoca, ¿cómo estaríamos involucrándonos y dando nuestro informe en el caso? Nos hacen parte a través de ese oficio. La autopsia psicológica, siempre una pregunta obligada es ¿cuánto tiempo mínimamente se requiere para dar un informe psicológico o un informe de autopsia psicológica? Mejor dicho, generalmente entre 15 y 20 días es el tiempo requerido para la realización, o sea, para la entrega del informe. En este lapso deberíamos determinar el trabajo, determinar las entrevistas, determinar la investigación para poder entregar. También eso a partir de cuándo, a partir del momento que somos notificados como peritos, a partir del momento en que nos involucramos en la tarea, desde ese momento. Podemos tener también a mano un expediente como parte del trabajo, el expediente del caso, por supuesto, la carpeta fiscal o cualquier otro documento que nos provea esa información necesaria. Ahí vamos a proceder a la revisión del expediente. La finalidad va a ser recabar elementos que nos permitan tener un punto referencial, un punto de partida, de dónde vamos a quiénes vamos a elegir para realizar la entrevista, quiénes podrían ser los potenciales informantes, voy a llamarlo así de esta forma, que nos van a proveer de eso que necesitamos saber para poder realizar el trabajo. También, por supuesto, si no contamos con el expediente tal cual, podríamos tener una carpeta de la fiscalía que ya va nutriéndose de los elementos necesarios para poder llevar a cabo la investigación.
Luego también va a ser importante que podamos empezar a coadyuvar con otros profesionales, por ejemplo el médico legista o el médico forense que también haya intervenido en el caso. Muchas veces el médico forense es el primero que tiene contacto con la víctima, que realiza la autopsia médico-legal y luego pasamos nosotros o los peritos a realizar la autopsia psicológica. El expediente siempre debe contener toda la información posible, ¿verdad? Puede también proporcionarnos fotografías, proporcionarnos también otros elementos importantes, el informe de la inspección ocular, si es que se hizo una reconstrucción de los hechos, si es que no logramos o no llegamos a estar en el momento mismo donde se hizo o sea, no pudimos estar directamente en una escena del crimen, podríamos estar luego teniendo acceso a esa inspección ocular que se haya realizado o a la reconstrucción de los hechos, en caso de que no hayamos podido participar de esa escena del crimen. Es un poco a veces difícil formar parte del equipo primario, el que va a realizar el levantamiento del cadáver, el que ya de allí parte, por ejemplo, el cuerpo es llevado a la morgue, es analizado o es llevado a cabo la autopsia médico-legal. A veces no tenemos la participación directa o inmediata en esos procedimientos, lo tenemos después. Es allí donde podemos contar con estas fotografías que mencioné, con el informe ya elaborado del médico legista y también con un informe de la inspección ocular técnica realizada. Esos serían nuestros elementos. A veces estos elementos que menciono, los últimos, lo que consta en el expediente son los más realistas. Es un poco utópico a veces creer que directamente vamos a tener ese acceso y vamos a poder verlo todo y registrarlo todo. Es por eso también la importancia de realizar la autopsia psicológica con otros profesionales que van a ir proveyendo de más informaciones requeridas. Nosotros como profesionales peritos o el perito va a pasar a evaluar la escena también de manera psicológica, va a hacer un reconocimiento del lugar de los hechos a través muchas veces o de la observación, la decodificación de los elementos con el que contamos y va a realizar el análisis por sobre todas las cosas y muy importante el intervictimae, o sea que el camino que recorrió esa persona, el camino que recorrió ese individuo para convertirse en víctima. Tomando en cuenta, por supuesto, factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, los cuales incrementan el riesgo de la persona en ser víctima o lo vuelven más victimizable. Entonces, este aspecto es sumamente importante. Vuelvo a repetir, los predisponentes, los preparantes y los desencadenantes que de alguna manera lo ubicaron en ese papel de víctima. Por eso que el estudio de la victimología también va a ser muy importante para ayudar a tener una visión más clara de lo que se quiere obtener o de lo que se está buscando y de lo que se está haciendo también al momento de llevar a cabo una autopsia psicológica. Dentro del mismo desarrollo seguimos con, por ejemplo, la elaboración y comprobación de las hipótesis. Debemos partir de una hipótesis. ¿Qué es lo que queremos saber? Si fue una muerte natural, fue una muerte por accidente, fue una muerte, por supuesto que en el momento que estamos ya siendo convocados a realizar una autopsia psicológica,
o en el momento que un perito es convocado a realizar una autopsia psicológica es porque existe alguna duda acerca del deceso de esa persona. Existe una duda sobre el occiso, por qué esa persona falleció, cuáles fueron las circunstancias de su muerte, qué hizo previamente antes de morir, qué hizo 30 días antes de ese desenlace. Entonces todo eso va a ser importante. Vamos a ir esclareciendo la autopsia, o se va a ir esclareciendo la hipótesis, y con ese esclarecimiento de la hipótesis se va a marcar la ruta de trabajo también. Y cuáles van a ser los elementos que nos van a nutrir y que nos van a ayudar a obtener la mayor información posible para poder realizar el informe requerido. Dentro de esta elaboración y comprobación de hipótesis, entraremos a definir la asistencia a la reconstrucción del lugar de los hechos que ejecutó el personal de criminalística. O sea, el personal de criminalística estuvo ahí, tuvo acceso, realizó algún informe. Ese mismo informe es lo que vamos a evaluar, vamos a estudiar y vamos a analizar. O lo va a hacer el perito, ¿verdad? En caso de que nosotros estemos de alguna manera acompañando el trabajo del perito, también vamos a tener en cuenta que debe ir pasando por estos procesos y debe ir desarrollando los pasos requeridos. Luego ya se entraría en un siguiente punto, que sería la entrevista a familiares y amistades de la persona fallecida. Necesitamos conocer su estilo de vida, su relacionamiento familiar, con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal, qué frecuentaba, qué lugares frecuentaba, qué hacía, qué actividades sociales tenía, qué trabajo realizaba. O sea, todo lo que nos interesa a nivel sociodemográfico de esa persona vamos a ir recolectando por medio de la aplicación del MAPI. ¿Qué es el MAPI? Es el modelo de autopsia psicológica integrada. Entonces, el MAPI vamos a usar con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y podemos tener un número X de entrevistas. Pueden ser 10 personas, 20 personas, y luego vamos a ir reduciendo de acuerdo a la pertinencia y a la información que nos proveen estas personas. Dentro de los datos de la exploración, voy mostrándoles también, a ver, es el siguiente. Ahí tenemos el lugar de los hechos, donde la descripción del informe de inspección técnica ocular debería constar esto: el lugar de los hechos, las fotografías, el propio informe que debe ir detallando todo lo que sucedió, la reconstrucción, si es que se realizó la misma, ¿verdad? En muchos casos o en algunos casos no se llega a contar con esa reconstrucción. Se debería, pero muchas veces se perdieron elementos si es que transcurrió mucho tiempo, si no se hizo de manera inmediata, se perdieron testigos, se perdieron muchas cosas que pudieron haber ayudado a esa reconstrucción. Puede llegarse, si hay un sospechoso, se puede contar también con la versión de esa persona que es sospechada, o si es que ya fue identificada la persona, en caso de que se quiera realmente determinar cuál es la responsabilidad de esta persona en la muerte y cuál es la responsabilidad también de la propia víctima en la muerte. Por eso es que hablábamos en la anterior diapositiva de ese camino que recorre la víctima para convertirse en víctima. ¿Qué es lo que le hizo convertirse en víctima? Pasaríamos a detallar la historia personal, familiar y social, las entrevistas a los seres cercanos de la persona occisa, los datos de interés en las exploraciones, por ejemplo, las características, como ya les mencioné, sociodemográficas, criminogénesis también, o sea que nuevamente estos factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, que le predispuso, que le preparó y que finalmente desencadenó el hecho. Es una tarea muy minuciosa, es una tarea muy
meticulosa también, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Entre ellos también hay que poder filtrar qué datos nos van a servir o qué personas nos van a ser útiles al momento de entrevistarlas y con qué entrevista nos quedamos finalmente, ¿verdad? Eso es importante ir determinando. Por eso es que es un trabajo muy minucioso, muy meticuloso, es por supuesto metódico. El MAPI justamente nos da esa posibilidad de hacer un instrumento estandarizado, un instrumento que trata de que exista el menor sesgo posible. Luego seguimos durante la recolección de datos teniendo en cuenta las características psicológicas de la occisa, sus rasgos de personalidad. También vamos a realizar un perfil psicopatológico donde se tendrán en cuenta aspectos como por ejemplo el género, la edad, el grupo racial, la escolaridad, la ocupación, las creencias religiosas, el estado conyugal, los hábitos tóxicos si los hubiere, antecedentes penales si los hubiere, antecedentes también de algún conflicto judicial, si es que existía algún conflicto dentro de su esfera familiar, laboral, etcétera, ¿verdad? Donde es o también de pareja, por supuesto, si hay hechos de violencia previos, hechos de violencia dirigidas a la propia víctima o que la víctima haya ejercido esa violencia contra otras personas y por qué. Si es que también cuenta con algún antecedente judicial, como les decía, si es que estuvo de alguna manera involucrado en algún asunto judicial. Entonces aquí las conclusiones de una autopsia psicológica van a depender de cada caso. Cada caso va a responder o va a tratar de responder en la conclusión sobre esa hipótesis elegida, sobre la hipótesis seleccionada y sobre la hipótesis que será corroborada. Todo esto va a ser según el direccionamiento que condujo la propia investigación o la propia recolección de esa información. Entonces aquí nuevamente para tener un poco claros estos puntos de nuestra o de la hipótesis a tener en cuenta, por ejemplo, suicidio. Lo que se tratará de determinar aquí es la presencia o la ausencia de un estado presuicida, el ajuste de sus características sociopsicológicas para ir determinando si es que existía o no un perfil de riesgo. Aquí es muy importante tener en cuenta que pudo haber dejado la persona una carta, una nota, haber escrito en alguna de sus redes sociales, haber dejado alguna nota de despedida en su computadora, en su notebook, en su laptop, en algún medio del cual utilizaba para poderse comunicar o para estar dentro de estar informado. Entonces todo eso se va a analizar, se va a tener en cuenta si dejó algo, si existía o no esa conducta presuicida, por supuesto, previo a lo acontecido. En el caso de un homicidio, el diagnóstico nosológico de personalidad, su tipología victimal, que justamente es aquí otra vez donde se hace énfasis a ese camino recorrido de la víctima para convertirse en víctima, si tuvo o no alguna injerencia, alguna influencia en su propia muerte, si este homicidio da pie a una posible inimputabilidad, por ejemplo, en algún caso de que la persona que haya cometido el hecho no se encontraba o no se determinaba conforme a la ley, por ejemplo, también. Si poseía o carecía de esa capacidad de querer entender y el momento de su muerte, de comprender realmente qué es lo que qué le estaba pasando o qué le podía pasar. Aquí también es importante poder determinar si si estuvo esa persona en un estado de indefensión.
al momento de la muerte. Un ejemplo, alguien que bebió demasiado, ya perdió la conciencia, se encontraba solo y al encontrarse solo fue víctima de un asalto y terminó asesinado. Podría ser un ejemplo de que esa persona de alguna forma se encontraba en un estado de indefensión y ese estado de indefensión lo predispuso a ser asesinado. Luego pasamos a las fuentes de información. Esto es lo que estaba diciendo hace un momento. Aquí vamos a pasar a las fuentes de información personales. Sería lo relacionado a la información proporcionada por la pareja, los amigos, los compañeros, los médicos, alguna persona algún profesional de salud que lo haya tratado, alguien que haya tenido relación con la víctima o que de alguna manera estas personas estuvieron presentes al momento de la muerte. Puede ser también que la persona haya muerto de manera accidental en una gresca callejera donde existan testigos y que haya golpeado primero a su agresor y luego este agresor haya reaccionado y le haya, por ejemplo, clavado con un cuchillo o le haya disparado en ese momento para defenderse, pero terminan uno de los dos muertos y en presencia de personas que pudieron o que serían los testigos de ese caso. Siempre y cuando aquí exista algún factor a determinar, ¿verdad? La culpabilidad, este ejemplo último que estoy dando es más bien utilizado para la medición de pena, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que la fiscalía podría pedir y cuánto es lo que a lo mejor, a cuánto, por ejemplo, se le condenaría a esa persona, ¿verdad? Se pelea más bien ese lado porque existen testigos de que hubo una pelea, que en medio de esa pelea el victimario, por ejemplo, fue el primero en sacar el cuchillo, el otro tuvo que defenderse, al final la víctima fue la primera en sacar el cuchillo, entonces tuvo que defenderse el victimario y al final termina quitándole el arma y con el arma que le quita le mata. Entonces, todos estos casos son casos reales, casos vividos, vividos desde lo profesional, donde tenemos que de alguna manera en algún momento realizar alguna evaluación psicológica. Y esa evaluación psicológica lleva a veces pasos similares a los de la autopsia, como por ejemplo la lectura de un expediente y en la lectura del expediente encontrar estos elementos importantes que al final son los requeridos otra vez o por la fiscalía o por el juzgado según el proceso de investigación en el que se encuentra el caso. Las documentales, las notas, las cartas, los diarios, los escritos a mano, algún pedazo de papel en el que haya escrito algo, algún grabado, los ordenadores que ya les había dicho, cualquiera de ellos que se ha utilizado y que pueda ser útil, por supuesto, que pueda ir revelando esos sentimientos, esos pensamientos con respecto a la muerte o la posibilidad de un suicidio. Todo eso se va analizando. También tenemos estas documentales formales que serían, por ejemplo, los informes médicos, las cuentas bancarias, los documentos de los últimos negocios, antecedentes policiales que ya les había dicho, la inspección también o el informe de la autopsia médica en el caso que se cuente que, por supuesto, es una obligación de la fiscalía realizar la autopsia médico-legal. En la mayoría de las legislaciones que al menos yo tengo conocimiento es así. En caso de no existir un médico forense, lo tiene que hacer un médico de algún hospital que tenga idoneidad. Al menos nuestro Código Penal tiene muy claro ese aspecto. La escena de la muerte también, procurar esa información de las características del lugar donde ocurrió el fallecimiento, constituye una fuente muy importante sobre los medios utilizados, las características de la víctima y las circunstancias de la muerte, que es lo que ya les había comentado. Muchas veces esto último que les mencioné sobre la escena de la muerte, solamente podemos tener acceso o constatar algunos datos a través del expediente o de los documentos que nos provean.
no siempre se puede participar de manera directa en ese levantamiento que se realiza en el momento del suceso de la escena del crimen, por ejemplo. En cuanto a las áreas de evaluación, en esta parte se presentan algunas variables e instrumentos de registro que se pueden utilizar. ¿Cuáles pueden ser en caso de las muertes equívocas? Y se busca establecer esas características de la víctima, las circunstancias de la muerte, las áreas que se pueden evaluar corresponden, por ejemplo, a las variables relacionadas con la intencionalidad o de autoinfligirse daño, por ejemplo, en caso de personas que ya tengan algunos antecedentes de haber intentado hacerse daño. Intentos e historias familiares de suicidio también, intentos por parte de la persona, del occiso o de la occisa, por ejemplo, y también si existen historias familiares relacionadas con el suicidio. También es muy importante tener claro si es que tanto algún profesional tratante, algún profesional que en alguna circunstancia, en un momento de la vida de la persona fallecida, la haya evaluado y haya encontrado que hay alteraciones del estado de ánimo. Muchas veces no se llega a obtener esos datos con exactitud o no se llega a contar, mejor dicho, con esos datos, y quienes proveen la información de las alteraciones del estado de ánimo son las personas que estaban cerca del fallecido o de la fallecida. Ahora son los que dicen, bueno, hace una semana atrás empezó a decaer, empezó a sentirse mal, empezó a no querer bañarse, a no querer salir de la cama, a aislarse, etcétera. Entonces nos van proveyendo estas personas esos datos cuando no se cuenta con un historial médico. De hecho, que aunque se cuente con un historial médico, un historial psicológico, igual las personas entrevistadas, entre ellas, como ya mencioné, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, pueden ir aportando información que nos ayude a corroborar lo que ese informe psicológico o psiquiátrico o médico nos está diciendo. Si había o no estrategias de afrontamiento también. Gran parte de esta investigación va a estar enfocada, por ejemplo, en casos de suicidio, cuando la duda esté relacionada con que la causa de muerte haya sido un suicidio. Son muchas las áreas, a veces parece así un poco confuso porque es amplio y hay que ir esto desmenuzando, y una vez que se va desmenuzando y uno está dentro del caso es donde puede ir direccionando la investigación hacia donde cree que va a encontrar elementos para poder llegar a una conclusión, que es lo que necesita, por supuesto, el jurista, el abogado, el defensor, el fiscal. La autopsia psicológica puede ser utilizada en el ámbito penal, en el ámbito civil también. En los casos en la parte penal es, por ejemplo, lo que habíamos dicho, los homicidios. En el caso civil sería, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con testamentos, con herencias, con la capacidad de la víctima para testar, la capacidad de la víctima del occiso, del fallecido, para realmente haber dejado esos bienes a cargo de alguien, si eso es correcto o no, o esa persona se encontraba inhabilitada al momento de su muerte, o si al momento de su muerte deja un testamento y ese testamento es impugnado de alguna manera por algún otro familiar, y donde probablemente se tenga, por ejemplo, una sospecha de que esa persona se haya precipitado a la muerte de esa persona. Entonces, dentro de lo civil serían frecuentes las impugnaciones de acciones.
Y dentro de lo penal tendríamos todo lo que tenga que ver con justamente algún hecho lesivo contra la vida, contra la integridad de esa persona. Por supuesto que también en una sospecha de algún suicidio inducido, por ejemplo, que parece algo muy poco probable, pero nunca se puede descartar de que haya esa inducción al suicidio. Y ahí es donde se ve la responsabilidad o no de las personas que de alguna manera son sospechadas. Bueno, ¿qué es el MAPI? ¿Qué quiere decir MAPI? El MAPI fue creado por la doctora Teresita García. Mediante el MAPI se logra recolectar toda la información necesaria para poder llegar a la reconstrucción de los hechos, a tener el perfil sociodemográfico y victimal, lo que nos va a permitir conocer la mejor manera o de mejor manera a la persona agresora o victimaria, quién pudo haber sido a través del MAPI o de lo que recolectamos, se recolecta en el MAPI, se va a ir obteniendo una información más clara de quiénes rodearon a la víctima, qué pudieron haber hecho estas personas que rodearon a la víctima y si estas personas que estuvieron cerca de la víctima de alguna manera son responsables de esa muerte. El estudio de esta información nos permitirá establecer o modificar la gravedad de la pena privativa, que es lo que ya les había dicho, o sea, serviría también para una medición de la pena. Este trabajo debe realizarse siempre de manera conjunta. Volviendo a lo que es el MAPI, la doctora Teresita García lo llama así por sus siglas. Es el modelo de autopsia psicológica integrada y es un método estructurado, un método sistematizado a través de un cuestionario de respuestas cerradas que disminuye, como les había dicho en principio, el sesgo y la subjetividad, porque si no, podría contaminarse con eso, podría sesgarse toda la información si es que yo voy a emitir como profesional mi opinión personal, por ejemplo, si y no utilizar un instrumento lo más estructurado y objetivo posible para recabar esa información. Nuevamente les quiero ir mostrando antes de, como para ir finalizando esta parte, los pasos a seguir. Volviendo un poco a la caracterización retrospectiva indirecta de una persona ya fallecida, que sería el concepto más utilizado por la autora del MAPI. Aquí tenemos los pasos nuevamente que yo ya les había comentado hace unos instantes. La revisión del expediente, la inspección del lugar del hecho, realizado muchas veces a través de fotografías o de los elementos con que se cuente para poder analizar algún informe de esa inspección ocular o del levantamiento de criminalística realizado en la escena del crimen o del suceso. Aquí vamos viendo unas imágenes que, por ejemplo, del lugar del hecho y del cuerpo de la persona en ese momento. Cómo se encontraba, cuáles eran los elementos que rodeaban al cuerpo de esta persona. Como un tercer paso es la consulta a los investigadores policiales, médicos, por eso es que el equipo que se integra para este tipo de trabajo, para este tipo de tarea pericial, debe poder comunicarse entre sí. Estos investigadores, policías, médicos, forenses, especialistas deben poder hablar y evitar, por supuesto, todo lo posible contaminar la investigación. El cuarto paso, aquí más bien lo voy dividiendo en pasos para que se pueda visualizar mejor.
la entrevista a personas que conocieron directamente a la persona fallecida. Las entrevistas, y muy importante, deben ser realizadas de manera individual y con absoluta privacidad. Y al final de la entrevista se le puede pedir algo, ya sería más bien hasta subjetivo, la opinión sobre los motivos que pudieron. Cada uno va a tener su opinión y su mirada, su visión distinta, ¿verdad? Entonces, es como para cerrar la parte de las entrevistas, preguntarle a la persona que estamos entrevistando o que se está entrevistando qué cree o cuál es su opinión acerca del hecho que está siendo investigado y cuál es la valoración que le da, ¿verdad? Qué es lo que piensa de lo ocurrido. El MAPI está siendo adaptado en diferentes países de Latinoamérica. Perú tiene su adaptación. Perú también tiene su software del MAPI, donde ya directamente se realiza a través de la computadora el análisis, se cargan los datos, por supuesto, toda la entrevista, toda la recolección de datos se hace de la manera que ya les estaba explicando, pero luego todos estos datos se cargan en el software y el software es el que emite después un informe que por supuesto debe ser interpretado y debe ser también trasladado o transcrito al informe que el profesional va a presentar. La autopsia psicológica, entonces, no se realiza en niños ni en adolescentes y tampoco en casos de personas desaparecidas. Porque si está desaparecido todavía no puede ser declarado muerto, justamente por su condición de desaparecido. El MAPI, nuevamente les digo, es totalmente estructurado, sistematizado en el caso del Perú, automatizado con el software que les decía, elimina ese sesgo del evaluador, porque todo lo que vamos a ir cargando, por supuesto, la herramienta nos va a dar esos datos confiables. Se utiliza también ahí en Perú para investigaciones privadas. Las siguientes áreas de intervención son la penal, la criminológica, la civil, la prevención también. Es muy importante en los casos utilizar la autopsia en prevención para reconocer las causas que determinaron esas muertes, definir el perfil psicológico de la víctima, detectar posibles poblaciones vulnerables, factores de riesgo, diseñar programas preventivos. Se utiliza mucho en los casos de feminicidios, donde justamente se van dando todos estos factores o se van analizando todos estos factores que pudieron desencadenar en la muerte de esa persona, y lo que se busca es la prevención. Tiene entonces fines periciales, fines investigativos, o sea, pueden ser utilizados a nivel académico en investigaciones, y también es utilizado dentro de la psicología criminal en la prevención, o dentro de la propia criminología también, que habla justamente de encontrar elementos preventivos o de buscar proyectos para poder encauzar esa prevención tan necesaria, sobre todo en los casos de feminicidio, por ejemplo. Aquí les voy mostrando el protocolo utilizado, el MAPI adaptado en Perú. También lo tenemos adaptado en Uruguay, y próximamente Paraguay va a realizar la adaptación. Estamos en ese proceso. Es un proyecto ambicioso que queremos llevar a cabo para que Paraguay también tenga su adaptación. Contaremos para ello con la supervisión y el seguimiento de la doctora Teresita García, para que el trabajo pueda ser, tenga ese respaldo y esa validez necesaria para poderlo lanzar, y también que forme parte de los trabajos de investigación a nivel de Latinoamérica sobre autopsia psicológica. Les invito a continuar, a seguir capacitándose en el área, a poder conocer más sobre esta herramienta tan importante, tan útil también, y que no le tengamos miedo al término,
y que podamos tener cada vez más personas capacitadas en la autopsia psicológica, más profesionales capacitados en el área que puedan llevar a cabo esta tarea pericial y que pueda, por supuesto, tener ese realce dentro del área forense tan necesaria para el profesional y también para coadyuvar en la tarea de los profesionales del derecho que buscan justamente ese respaldo, ese apoyo que el psicólogo, los demás auxiliares de justicia le podemos brindar, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Bueno, otra vez invitándoles a seguir creciendo y colaborando en esta materia tan importante, agradeciendo también a la maestra Vanessa por la invitación y muy agradecida con ustedes por encontrarse aquí con nosotros y seguir aprendiendo con todos estos temas tan importantes para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra. Agradecemos a la maestra Alma María Segovia Ramírez por su predisposición para compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, maestra, de parte de toda de nuestra asociación. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta conferencia, misma que contribuye a nuestro crecimiento profesional. A nuestra audiencia le recordamos, sobre todo a quienes están interesados en adquirir la constancia de este evento, se comuniquen con el teléfono de la asociación. Asimismo, las dudas y opiniones sobre esta conferencia pueden dejarlas en la caja de comentarios. Esto es todo de nuestra parte. Nuevamente, muchas gracias, maestra, por su predisposición y a todos los que nos acompañaron. Bonito día. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto.